Hola, yo soy Guillermo Hugo Gómez y en este video vamos a hablar acerca de este icónico libro para la terapia breve llamado Cambio. Empecemos hablando acerca de algunas de las generalidades de este libro. Primero hay que decir que este libro fue escrito en el año de 1974, fue publicado en el año de 1974 por primera vez en Estados Unidos a través de la editorial Norton. Es un libro escrito por Paul Václavic, John Wickland y Richard Fish, los tres miembros del Brief Therapy Center asociado al Mental Research Institute de Palo Alto, California. Este libro viene años después de un libro muy famoso, el primer gran libro famoso de Paul Václavic llamado Teoría de la Comunicación Humana, y de alguna manera es una discontinuidad porque sigue una línea diferente de investigación con respecto al libro de Teoría de la Comunicación Humana. Teoría de la Comunicación Humana era un libro que tenía por objetivo conceptualizar, aterrizar los resultados obtenidos por el equipo de Gregory Bateson acerca de la comunicación humana, y este libro, escrito por Václavic, por Don Jackson y por Janet Bibin Babelas, tenía esa intención. Al parecer es un libro que no fue muy bien visto por Don Jackson en su momento, probablemente porque lo veía como una minimización, incluso hasta absurda, acerca de las ideas con las que él trabajaba. No fue bien visto, fue criticado. Sin embargo, es un libro que ha sido de mucha utilidad para los terapeutas que trabajamos con los modelos sistémicos y cibernéticos de psicoterapia. Bueno, pues en el año de 1966, Richard Fish, que es el principal fundador del Brief Therapy Center del MRI, platica con Don Jackson acerca de la posibilidad de abrir una serie de investigaciones que ayudaran a dilucidar cómo resolver problemas humanos de manera deliberada en tiempo breve, y Don Jackson aceptó la idea de abrir esta rama investigativa, y de esta manera se funda el Brief Therapy Center, cuyos principales investigadores asociados son Paul Václavic, Richard Fish, John Wickland y Arthur Bodin. 2 años después de la fundación del Brief Therapy Center, lamentablemente Don Jackson muere en el año de 1968. Sin embargo, pues para esas épocas ya empezaba a dar sus primeros frutos, ya empezaban a salir los primeros reportes de investigación del Brief Therapy Center en algunas revistas científicas de circulación de esa época, como Family Process, y ya había reportes de casos, algunas dilucidaciones acerca de algunos conceptos para poder de alguna manera, valga la redundancia, conceptualizar los principios que estaban detrás de estos reportes de casos, de estos casos que ellos iban atendiendo con bastante éxito y también en pocas sesiones. Sin embargo, estos reportes de caso, estos artículos científicos no explicaban ni conceptualizaban de una manera completa los principios detrás de esta forma de tratamiento. De esta manera empieza Paul Václavic con el equipo a hacer un esfuerzo importante para poder dar forma y dar una estructura teórica a esta manera de hacer terapia. De esta manera, el libro de Cambio es el primer gran intento de conceptualizar los principios detrás de los éxitos terapéuticos que ellos estaban teniendo, pero también que algunos otros terapeutas importantes, sobre todo por ejemplo Milton Erickson, también estaban teniendo en sus respectivos trabajos terapéuticos.
Una de las particularidades con las que nos vamos a encontrar en este libro es que tiene el prólogo, su prólogo está hecho nada más ni nada menos que por el doctor Milton H. Erickson. Recordemos que durante la duración de los estudios y de las investigaciones del equipo de Gregory Bateson, pues Milton Erickson estaba volviéndose muy famoso, sobre todo por las formas no convencionales en las que estaba realizando terapia. Se sabía por ese entonces que el procedimiento principal que Milton Erickson estaba utilizando era la hipnosis, y Gregory Bateson creyó que la hipnosis era un tema que era muy importante de ser investigado por ellos, porque concebían a la hipnosis como una forma de comunicación que podía alterar la experiencia interna de una persona y provocar resultados terapéuticos. De esta manera, dos integrantes del equipo de Gregory Bateson fueron semanalmente a visitar a Milton Erickson para platicar, para entrevistarlo, para reflexionar acerca de sus casos, etcétera, y llegar a conclusiones o ideas precisamente para avanzar en esta investigación. De esta manera, Jay Haley y John Wickland iban cada semana a platicar con Milton Erickson. Y bien, Milton Erickson siguió en contacto con estos autores. Cuando se disuelve el equipo de Gregory Bateson, Jay Haley seguía visitando constantemente a Milton Erickson. Y bueno, de alguna manera se había recopilado bastante información acerca del trabajo de Milton Erickson, y resultaba que lo que ellos hacían de alguna manera tenía que ver, ellos, me refiero a los del equipo del Brief Therapy Center del MRI, tenía que ver de muchas formas con el trabajo de Milton Erickson, y de alguna manera también representa una conceptualización acerca del trabajo de Milton Erickson. Se le pide a Milton Erickson que prologue esta obra, y les voy a dejar la transcripción del prólogo aquí en la parte de abajo de los comentarios. Y bueno, básicamente en este prólogo Milton Erickson dice que ellos han encontrado una manera de conceptualizar la manera en la que él trabaja, y de una manera aceptable, ¿no? Probablemente una de las conceptualizaciones más acertadas acerca de cómo era el trabajo terapéutico que él realizaba. Y bueno, el libro Cambio está principalmente dividido en 3 grandes secciones, y que en su conjunto reúnen 11 capítulos. Estas 3 grandes secciones son, en primer lugar, persistencia y cambio. Parte 2, formación de problemas. Y parte 3, resolución de problemas. En la parte 1 nos encontramos con una serie de reflexiones que ellos hacen acerca de la teoría, y nos encontramos con que ellos toman 2 teorías de las matemáticas formales para poder ir dando lugar a las explicaciones de cómo se forman y de cómo se solucionan los problemas humanos. Las 2 teorías que ellos toman de las matemáticas formales, en primer lugar, es la teoría de los grupos, escrita por Évaré Galois, y en segundo lugar, la teoría de los tipos lógicos, escrita por Whitehead y Russell y plasmada en su libro de Principia Mathematica. La teoría de los tipos lógicos habla acerca de cómo no importa la manera en la que tú combines miembros del mismo grupo matemático, el resultado invariablemente va a ser otro miembro de ese mismo grupo. Esa es una metáfora acerca de cómo persisten los problemas, que más adelante probablemente va a quedar más clarificado. En segundo lugar, tenemos la teoría de los tipos lógicos, que dice que lo primero que se tiene que hacer para evitar paradojas en la matemática y en la lógica, y sobre todo en la lógica, es
hacer una distinción adecuada entre miembro y clase. Cuando tú haces una distinción adecuada entre miembro y clase, tú eres consciente de que una clase no puede ser miembro de sí misma. Por esta razón, pudiéramos hablar de que un lapicero, un sacapuntas, una regla, un borrador, vamos a poner un ejemplo burdo, es una serie de miembros de una clase que corresponden a una clase que pudiéramos llamarle artículos de oficina o artículos de papelería, ¿no? Los artículos de oficina no pueden ser un miembro de su propia clase porque esto daría lugar a paradojas. Más adelante vamos a entender cuáles son las implicaciones de esto en la formación y en la solución de los problemas humanos. Pero en fin, esta primera parte habla acerca de estos fundamentos epistemológicos, de cuáles en ese mundo abstracto serían las teorías que pudieran dar forma a los postulados que más adelante ellos van a desarrollar. En la segunda parte, llamada formación de problemas, ellos desarrollan su concepto fundamental y central, que es el concepto, ¿no?, alrededor del cual van a girar una serie de conceptualizaciones después, y también de la práctica de la psicoterapia. Este concepto es el de solución intentada o solución intentada disfuncional. Hay que hacer una diferenciación entre una dificultad y un problema. Una dificultad es un estado indeseable de cosas que es susceptible de ser resuelto a través del sentido común, mientras que un problema es el resultado de abordar mal una dificultad. Cuando uno aborda una dificultad de una manera inadecuada, la situación empeora, la situación se vuelve más molesta, más pervasiva y más resistente, y entonces estamos hablando de un problema. Las personas cuando vienen a la terapia generalmente vienen con un problema, vienen habiendo intentado una serie de cosas para resolver una dificultad inicial que realmente transformaron esta dificultad en un problema. En otro video muy probablemente vamos a hablar acerca de este concepto, de su construcción y de sus implicaciones. Y bien, pues esta segunda parte habla acerca de cómo podemos los seres humanos y cómo de hecho hacemos que una dificultad se transforme en un problema. En esta parte ellos distinguen tres formas principales en las que esto se realiza. La primera de ellas es las terribles simplificaciones, que corresponden al intento de resolver un problema ignorándolo o haciendo como que no existe, generando con esto que el problema no tenga una solución adecuada y que crezca, ¿no? Básicamente, las terribles simplificaciones es no ver un problema donde sí lo hay, provocando con esto que este problema al que no se le da solución crezca y se agrave. En segundo lugar, ellos distinguen el síndrome de utopía, que corresponde a una parte en espejo de alguna manera de las terribles simplificaciones. Si las terribles simplificaciones es no ver un problema donde sí lo hay, el síndrome de utopía es ver un problema donde no lo hay. De esta manera pone algunos ejemplos, por ejemplo el hiato generacional, que es el intento de los padres de hacer que sus hijos piensen de una manera mejor, como ellos pensaban cuando eran jóvenes, etcétera, 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 generando con esto una confrontación innecesaria y por lo tanto un problema que no existía. En videos posteriores vamos a abordar este tema también con mayor profundidad. Y la tercera manera que ellos distinguen en las que los seres humanos transformamos una dificultad en un problema es mediante las paradojas. Las paradojas tienen que ver con intentar resolver una dificultad en un nivel lógico en el que no pueden ser
resueltas, y es aquí donde se empieza a empatar estas cuestiones que se llevan a cabo en la práctica, en los comportamientos concretos, y que pueden encontrar una representación con la teoría de los tipos lógicos y con la teoría de los grupos. Bien. Y bien, la tercera parte de este libro es la parte de resolución de problemas, y en esta parte los capítulos se dedican principalmente a hablar acerca de qué es lo que podemos hacer los terapeutas una vez que ya sabemos cómo se forman los problemas, para ayudar a las personas a solucionar sus problemas. Está lleno de ejemplos, está plagado de ejemplos de casos acerca de cómo se pueden llevar a cabo algunas intervenciones. Nos empiezan a ofrecer ya algunas técnicas, ¿no? Algunas intervenciones como el pacto con el diablo, como la prescripción del síntoma, como pues, técnicas muy famosas y muy reproducidas en diferentes libros de terapia breve que fueron primeramente incluidas en este libro. Entonces, en esta tercera parte se habla ya acerca de cómo se pueden resolver los problemas. De esta manera, el libro Cambio tiene una estructura muy coherente, muy redonda, en la que, como vimos en un primer momento, se ve, ¿no?, como en el mundo de las ideas y de las abstracciones y de las formalidades se pueden encontrar modelos que pueden respaldar sí, pueden respaldar la manera en la que los seres humanos formamos los problemas, convertimos las dificultades en problemas, y después hacen una propuesta o una serie de propuestas acerca de cómo ayudar a las personas a resolver estos problemas, y que principalmente tienen que ver con romper la solución intentada disfuncional y redundante. Muy bien, pues hasta aquí concluimos con este video. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Este es el primer video que vamos a subir en nuestro canal de YouTube, y me da mucho gusto darles esta noticia. Ojalá puedan suscribirse, ojalá puedan apoyarnos compartiendo para poder hacer una difusión acerca de la terapia breve con información buena, validada, y que esto nos ayude a crecer también como profesionales al pues tener buena información. Espero que este video les haya servido mucho, que les sirva mucho. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en un siguiente video.